El arte nos une. Muy bienvenidas a todas y a todos a este diálogo de Gallery Weekend. Quiero agradecerle para empezar a los amigos de El Mostrador y también a los directores de este festival tan relevante que ya lleva varios años en nuestra escena, aportando a la difusión de las artes visuales, Víctor y Juan Pablo, y a los amigos de Gallery Weekend y a su equipo. Y por supuesto, a nuestra invitada de hoy, la arquitecta, artista, creadora Kazú Segers. Muchas gracias, Kazú, por estar acá con nosotros esta tarde, con quien conversaremos sobre múltiples temas, y en realidad hemos titulado esta conversación El gesto del volumen, como una forma de abarcar un arco entre lo que puede ser lo más simbólico, poético y gestual, desde lo más primario como persona, hasta el volumen como la idea de plasmar y materializar muchos procesos creativos sobre los cuales vamos a conversar. Así que quiero presentarte, Kazú, primero, formalmente, antes de entrar a nuestro diálogo, y contarle a la audiencia que Kazú Segers estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso. Luego realizó una serie de viajes de conocimiento y estudio por los que recorrió Latinoamérica en profundidad, siempre buscando conectar con el territorio en su estado más puro, conociendo las culturas autóctonas de cada lugar que visitó y que visita actualmente. Sigue siendo una viajera y una persona que hace muchas expediciones y travesías. Luego estuvo en Nueva York un periodo, en fines de los años 80, y al 90 regresa a Chile y funda Kazú Segers Arquitectura, que es de donde ya lleva varias décadas practicando sus oficios y sus investigaciones, sus procesos creativos sobre los cuales vamos a conversar, donde desarrolla un modo de hacer, como ella ha dicho, leve y precario, buscando que las obras se fundan en el territorio, y como muchas veces ha dicho Kazú, para ella el paisaje es a América, como los monumentos son a Europa, cosa sobre la cual también queremos preguntarte. Así que dicho todo eso, Kazú, me encantaría partir por esos tiempos tuyos en la Escuela de Arquitectura en Valparaíso, todo lo que viviste ahí, toda la influencia o la herencia o la identidad que se pudo haber forjado ahí y que fue para ti tener a maestros como Godofredo Yomi, por ejemplo. Bienvenida. Hola, Cota. Qué interesante este espacio de conversación en el espacio n-dimensional, ¿no es cierto?, del mundo de la tecnología, y que cada una puede estar en su espacio y al mismo tiempo confluyendo en otro, donde podemos participar con otros. Ya eso es fascinante, ¿no? Y gracias por la invitación a todos a Galería Weekend. Qué rica la oportunidad de poder conversar sobre estos temas. Y sí, Católica de Valparaíso. Bueno, gracias a esa escuela fui arquitecta en realidad, porque nunca lo pensé. Mis pasiones estaban siempre en el arte, en todas las manifestaciones del arte, en la cosa humanista, pero veía cómo se estudiaba arquitectura en Santiago y me parecía poco atractivo para mí, para mi persona. Tenía mucha búsqueda y bueno, tuve la suerte de que mi madre, en esas especies de intuiciones maternas, me llevó a visitar a la Tatiana Álamos. Y la Tatiana me dijo, si tú quieres entrar a la élite, por decir el mundo del arte, entra a lo mejor de la élite, que es esta escuela. Bueno, y fui allá y postulé. Por suerte que el primer año era común, se hacía una prueba de dibujo y quedé entre mucha gente, fuimos 300, que después teníamos una prueba, una entrevista personal. Y en esa entrevista fue fascinante, porque estaba Alberto Cruz, Covarrubia, que lo único que hizo fue dibujar, y mientras las otras dos personas me entrevistaban, y al final como que se sube los anteojos y dice, ¿y usted tiene dónde vivir aquí? fue bastante fascinante, y bueno, y de ahí, por suerte, el primer año era común, porque yo entré a estudiar diseño, y al mes o mes y medio de entrar a esta escuela, me encontré con Godofredo Yomi, el poeta, en la cocina de la escuela con el pan con queso de la señora Lela. Y ahí Go me empieza a hablar de Amereida, que América no ha sido conquistada, que hay que crear ciudades propiamente americanas, que los americanos hasta ahora no hemos heredado, hemos sido imitadores, no hemos heredado una cultura nueva, no nos hemos dado cuenta que estamos en un territorio nuevo que necesita fundar una cultura.
Y empieza a contarme y a seducirme con toda esta belleza de Mereida. Y nada, yo, o sea, como que en ese momento dije, o sea, este es mi lugar, aquí era donde tenía que llegar, esto era lo que estaba buscando sin saberlo. Y fui muy cercana a Godofredo, la verdad, él fue mi maestro espiritual. Tuvimos grandes conversaciones durante toda la carrera y creo que esas conversaciones fueron también abriendo espacio para las mujeres en la escuela, porque en esa época, como todas las épocas más antiguas, se pensaba que las mujeres no teníamos la capacidad de abstracción necesaria para ser arquitectas. Entonces, era un mito, obviamente, claro, puede ser que no tengamos esa capacidad de abstracción como súper objetiva, pero tenemos otra manera de hacer que es como ondulante, ¿no? Llegamos de otra manera al centro de las cosas. Entonces, a partir de eso, bueno, cuando elegí ser arquitecta, fui siempre como la única mujer de los talleres en general. Y eso en conversaciones con Godo, de decir, bueno, esta mismo que estoy contando, los hombres piensan de manera vectorial y las mujeres pensamos de manera ondulante, como una cebolla que va envolviendo una idea. Se le ocurrió a Godo inventar los recitales de poesía, donde solamente las mujeres de la escuela podían recitar porque decía que los hombres tenían voz de pito. Entonces que no eran, los hombres chilenos no tenían voz para recitar la poesía. Y de alguna manera con estos actos poéticos él nos dio lugar, nos dio voz dentro de la escuela, voz desde lo femenino, lo cual fue bien fascinante. Y así cada una de estas visiones de Gogó era realmente un gran creador, un hombre místico, que estaba conectado con muy al futuro. Entonces él siempre iba abriendo cosas nuevas en la escuela. Cuando se ponía muy profesionalizante decidió que nos estábamos profesionalizando y entonces que los talleres tenían que aprender, para poder pasar de taller, no solamente con el proyecto y tener un buen proyecto, había que saberse 3 poemas de memoria y además aprender matemáticas puras a través de los algoritmos, que hoy día son como el gran temazo, ¿no es cierto? Todo es algoritmo y está todo manejado por los algoritmos, pero en ese momento el planteamiento de él con los algoritmos tenía que ver con que decía que el arte era matemática y que como esta como demostración científica a través de las matemáticas puras y de la capacidad de abstracción, ese era como el lenguaje del arte y es un lenguaje universal también. Entonces era muy fundamental aprender las matemáticas. Estuvo Corrado, se me acaba de olvidar el nombre de él, Manuel Corrado, el matemático que nos estuvo acompañando durante todo el tiempo que yo estuve estudiando y me tocó, por suerte, la primera travesía, yo estaba de título y me tocó la primera travesía con primer año al norte. Así que, bueno, es como una larga historia, pero finalmente a Mereida lo que propone es, traspolando el poema de la Eneida que inaugura la latinidad en Europa, la Mereida como que de alguna manera plantea una como reoriginación de nuestro continente, y yo doy un paso más allá, y esto es cosecha mía, no es como la versión oficial. Mereida está proponiendo inaugurar la americanidad, o esta nueva cosmogonía que se está fundando sobre el planeta. Me parece que viene de toda esta apertura que hace Mereida y que en todas las charlas que he ido dando por el mundo y lo que me ha tocado ver, pensaba que venía de Latinoamérica, después me he dado cuenta que viene de los habitantes del Pacífico. Entonces yo los llamo los pacificanos o los pacificadores, nos autonombro así, porque todos tenemos como un mismo vínculo, que todavía estamos en una vinculación al territorio, a la naturaleza y a las ideas puras que generan como una especie de equilibrio, de balance, que creo que es lo que necesitamos para poder sobrevivir sobre este planeta. Bueno, qué interesante todo este primer relato, porque justamente los primeros como cruces que uno comprende al conocerte y revisar tu trabajo y tus prácticas es el cruce entre poesía, arquitectura y territorio, ¿no es cierto? Además de todas otras capas que uno puede observar, como, bueno, todo el trabajo conceptual, de observación, de las narrativas, de la parte educativa también, tú eres profesora también, y la creación misma. Entonces, es muy interesante esta CASU multidisciplinaria y también interdisciplinaria,
lo cual me encantaría preguntarte por los procesos y, por ejemplo, todo lo que has hecho con Andes Workshop. Pero antes de ir ahí, para dejar esta primera parte sobre Mereida y lo poético, preguntarte, y a propósito de los números también y las matemáticas, ¿qué son para ti los símbolos en todos estos procesos? Justamente desde el lenguaje y las poéticas que tú has ido construyendo, o cómo nacen o qué significan. O sea, lo simbólico de alguna manera sintetiza un pensamiento original, creo yo, y nos convoca a muchos. Entonces creo que todo nace de los símbolos y son arquetípicos también, entonces no tienen edad, sino que son como un continuo que van inaugurando modos culturales, me parece a mí. Entonces, para mí lo simbólico es esencial. Todo es símbolo y eso genera como signos territoriales que van abriendo nuevas narrativas. Difícil de explicarlo así. Justamente, claro, es una dimensión bastante más abstracta y a veces es difícil ponerlo en palabras, y por eso hablábamos también del gesto, del volumen, porque justamente esa gestualidad genuina, de una forma, si uno quiere, hace de adentro de tu ser, y por eso me importaba y me interesaba que hablaras de Amereida y de ese primer contexto en la escuela de Valparaíso. Entonces, dicho eso, podríamos entrar también ahora al tema de los procesos y de tus trabajos de investigación, los cruces con los oficios, la historia de Andes Workshop, que me parece que es muy interesante para cualquier persona que obviamente quiere navegar por el ámbito creativo también. ¿Por dónde partimos? Andes Workshop. Palabra poética, tal vez, palabra poética y territorio. También. ¿No es cierto? Bueno. Porque en realidad Andes Workshop es una consecuencia de todo esto. Uh-huh. Y palabra poética y territorio, bueno, obviamente que nace de mi cercanía a Godofredo y a mi educación en la Católica Valparaíso, que de alguna manera yo hago arquitectura desde la palabra poética, entendiendo que la palabra poética es como la primera materia. O sea, antes de la materia sólida está la palabra que cuando nombra le otorga ser a las cosas. Poesis en griego significa pasar del no ser al ser. Por lo tanto, cuando yo nombro, ¿y por qué es palabra poética y no cualquier palabra? La palabra poética es una palabra verdadera, que trae verdad, porque siempre es dicha en una contemplación o a partir de una observación, no está dicha de cualquier manera, no está puesta de cualquier manera, no es aleatoria, es realmente una palabra que nombra. Entonces, en ese cruce, cuando y normalmente la palabra poética, en mi proceso creativo, nace de algo del territorio. El territorio donde nacemos nos conforma el ser, decía Alejandro Rossi, que es padre de la bioética y la filosofía. Espérate, se me olvidó exactamente el título de él, pero está muy citado por Sergio Lortegui, y él dice que nosotros crecemos en un proceso de cara a cara con el territorio, o sea, de alguna manera el territorio donde nacemos nos conforma el ser. Y cada territorio conforma las lenguas también. Por ejemplo, un territorio duro son lenguas duras, un territorio blando son lenguas blandas, y eso va generando como nuestro propio mundo. Entonces, de alguna manera, no estamos separados de territorio, somos seres territoriales. Entonces, por eso es tan importante en mi visión el tema del territorio y el paisaje, que tiene que ver con esta cosa esencial o simbólica, ya que hablamos de eso antes. Entonces, normalmente en el territorio hay algo que dice de la palabra poética, y ese cruce entre palabra y territorio genera esto que yo llamo el gesto, que es este primer gesto signo, que es como un embrión de forma. Y es un embrión igual como un embrión humano, que tiene la potencialidad de desplegarse en el espacio, porque está nombrado con esta palabra verdadera. Y eso después se va enfigurando en el espacio en un proceso que yo llamo gesto, figura y forma. Ya la forma es la forma matérica construida y que uno le da realidad a partir de todas las tecnologías, etc.
¿Qué más? En ese proceso también hay una observación tuya de lo social y de los habitantes de estos territorios. O sea, aparte tu investigación también tiene mucho que ver como unas etnografías de alguna forma que vas haciendo, Claro, ¿no? claro, es que está todo ligado, ¿no es cierto? O sea, es territorio y hombre, no es el territorio solo, ahora territorio hombre y seres, como los seres no humanos, ¿no? O sea, que no por no ser humano no tienen ser, como los animales, las plantas, las rocas, los ríos, que es algo que está muy fuerte en las cosmogonías indígenas y que Claro. nosotros hemos perdido un poco como al separarnos de esta dimensión natural del ser humano y haber entrado en un mundo demasiado abstracto. Entonces, como que hoy día estuviéramos, y tal vez ese es el rol de los latinoamericanos, creo yo, que al haber sido conquistados como por este europeo, tenemos en la cabeza lo dionisíaco, los ritos crísticos, y en los pies tenemos el mundo indígena, o sea, perdón, lo apolíneo, en la cabeza lo apolíneo, los ritos crísticos, la abstracción pura, y en los pies tenemos lo dionisíaco, los ritos de la tierra, el mundo indígena. Y nosotros, los mestizos, somos esta fusión de estas dos como energía, por decirlo así, y generamos una tercera cosa que es esta nueva cultura que está balanceada. Y yo lo llamo el hombre astral porque no está ni en el suelo indígena de los ritos de la tierra, ni tampoco en el cielo apolíneo de las ideas puras, sino que estamos en esa especie de equilibrio balance. Y creo que es más en Latinoamérica porque todavía tenemos mucho territorio, porque todavía no estamos completamente desarrollados. Entonces esto como todo es precario, todo es difícil, hay que generar siempre como un invento para poder crear y lograr que las cosas sucedan. Y todavía tenemos como esa ligazón a la familia, a lo comunitario, a los procesos locales. Entonces es con el hombre. Y ahí parafraseo a Godofredo con Hölderlin, con Heidegger, que hace este estudio de que a partir de esta frase de Hölderlin que dice que es pleno de méritos, pero poéticamente habita el hombre sobre esta tierra. Y lo que quiere decir Hölderlin ahí es que el hombre habita con su creatividad, y de esa creatividad genera tecnologías y genera formas de estar en el mundo, y eso es lo que genera identidad cultural y es lo que genera la cultura de un pueblo. Entonces al final está todo como sumado y ligado. Bueno, Casu, y por lo mismo es que para nosotros invitarte a esta conversación y que tú puedas compartir tu cosmovisión y desde la contemporaneidad además, y como mujer latinoamericana, arquitecta, artista, era como por muchas razones esta reunión y este diálogo. Y justamente para quizás personas que quisieran verlo plasmado en algo más concreto, contarnos sobre los procesos con Andes Workshop y cómo eso se ha llevado justamente a la arquitectura también. Claro, bueno, Andes Workshop, yo he hecho clases en varias escuelas en Chile. Partí en la Universidad de Talca con Juan Román, antes como que nunca me había sentido con la capacidad de hacer clases. Y Juan Román, gran seductor, digo yo, fue capaz de armar no, y siempre se lo decía a él, increíble su capacidad de seducción, que nos invitó a un grupo muy especial de gente a formar esta escuela de arquitectura. El 2000 yo creo que partimos, y yo saqué la primera generación de segundos años, que fue bien fascinante, porque lo lindo de la gente en Talca es que era gente que estaba muy poco cultivada en cierta forma, pero tenían esta como conexión a la tierra muy fuerte, entonces aparecieron otras dimensiones y mucho de esto que estamos hablando. Y Juan tuvo como la inteligencia de ir llevando esta escuela a que eso se volviera potencia, ¿no? Y se volviera, lo que podría haber sido una obstrucción, se vuelve una virtud. O sea, yo incluso le decía a Juan, al principio mejor le decía, Juan, tenemos que hacer una especie de bachillerato previo como para enseñarle y hacerlos leer algunas cosas para poder hablar de lo que estamos hablando. Y había un mito en la escuela de que había un chico muy, muy rústico, pero adorable, que le decían el güeyelgüe. Y entonces un día le digo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿por qué hiciste esto? O, ¿cómo era? ¿Cómo me diste esto? Esa era la palabra, atrancada, pues señorita, atrancada. Entonces, eso quedó como mito de la escuela, y eso habla un poco como de este espacio de creación,
Y lo digo esto porque me tocó hacerle clases a Rodrigo Chewart en segundo año, y Rodrigo siempre fue muy agradecido y siempre dijo que este taller mío en segundo año, que además hicimos un trabajo de estudiar la vivienda mínima a partir del material, hicimos un corte territorial transversal, entonces lo estudiamos en la precordillera, en el valle, en la cordillera de la costa y después en la costa. Entonces, cómo la gente se iba apropiando de su espacio e iba construyendo tecnologías a partir de la necesidad de poder habitar. Entonces aparecieron cosas preciosas. Sé que tenemos 40 minutos, pero tal vez es bonito como nombrar cada una de estas cosas. Una, en la precordillera, que la gente vivía de hacer carbón de espino, armaban sus casas, las forraban con ropa, les pegaban colchones, zapatos, chalecos de lana. Entonces de alguna manera hacían una envolvente térmica, que hoy día sería el principio del Passive House. En el valle trabajaban más como con estos espacios abiertos y la siembra. Después en la cordillera de la costa vivían del secado de callampas, que es como una especie de morchela que tenemos hoy día. Entonces, todas sus viviendas las armaban con unos grandes techos de lata donde ponían todas estas callampas y armaban realmente comunidades debajo de estos techos de lata. Y por último, donde trabajó Rodrigo, en la costa, en las dunas, que era Cuchi, ellos eran pescadores que se iban moviendo con las mareas y armaban todas sus viviendas con toda la basura que botaba el mar. Y acá, a propósito del símbolo y del signo, ellos podían hacer eso porque la basura ya no era basura, porque había estado lavada por el mar y quedaba ahí tirada, entonces se volvían como elementos que ellos articulaban con nudos y armaban sus viviendas. Y desde ahí Rodrigo quedó como tocado por esta experiencia, y es lo que lo ha hecho ser el arquitecto que es y fundar el Grupo Talca. Y lo cuento porque es el preámbulo del Andes Workshop, en que nos volvimos a ver varias veces, y yo estaba trabajando en el sur con comunidades indígenas armando la ruta Pehuenche, y partió como un proyecto, una iniciativa propia. Después el BID se dio cuenta que yo estaba armando esto, vieron una imagen objetivo que había armado y encontraron que yo tenía que ser uno de los pilotos que estaban armando con la Corfo en ese momento, que liderado por Eduardo Vitrán, de empresarizar el mundo indígena. Y entonces partimos armando este proyecto con las comunidades indígenas, con una serie de protocolos, y no podía poner de acuerdo a las familias con las que estaba trabajando. Entonces dije, tenemos que generar algún gesto territorial como una donación que les quede a ellos y que entiendan que lo que estamos haciendo es para ellos y que hay un futuro enorme a través del turismo, de que ellos puedan vivir desde su cultura, su cosmovisión y su territorio sin tener que depredarlo o transformarlo. Pero no lo podían entender y tenían muchas luchas y pugnas entre ellos. Eso por un lado, y por otro lado también como que ya no tenía tantas ganas de seguir haciendo clases en las universidades, porque como que uno hacía un taller y quedaba ahí, y uno decía, tengo ganas de explorar más, quiero abrir más cosas a lo que pensé acá, quiero que continúe, porque igual son procesos investigativos, cada taller, cada tema que uno propone. Entonces dije, tengo que hacer un workshop. Por otro lado, había muchos chicos que querían venir a estudiar conmigo, pero uno dice, ¿cómo los hace caber en la oficina? Y los Talca estaban un poquito en lo mismo. Entonces me junto con Rodrigo, que es socio con Martín del Solar, y les propongo esta idea, y ellos coincidimos en que ellos estaban pensando algo similar y necesitaban a alguien como con cierta trayectoria para poder armarlo. Entonces de ahí se arman this workshop, y es básicamente parte como un workshop con alumnos, convocando alumnos de todas partes del mundo a armar un workshop que primero tenía una etapa de talleres y luego una etapa de construcción en el territorio. Y los talleres eran como las clases que a uno le gustaría tener. Una se llamaba Cuerpo y Espacio, con la coreógrafa Francacier, que tiene que ver con entenderse uno dentro de un espacio y el territorio, así que era aprender a conectarse con el cuerpo. Otro es el campo grabado con la artista Teresa Montero, entonces para aprender a dibujar, pero a partir del grabado. El otro era taller de guión con Cristian Silva Varia, para aprender de que hoy día en realidad todo es imagen, por lo tanto uno tiene que aprender a registrar, porque una imagen vale 1000 palabras, una buena imagen, y saber cómo hacerla. Después el taller de la palabra, obviamente, con un poeta en ese momento. Y por último el taller de la materia,
que cuando trabajamos en el sur trabajamos con los hermanos Ducci porque estábamos trabajando con maderas, entonces las carpinterías puras. Cuando trabajamos acá en Zona Centro trabajamos con Vicente Gajardo porque trabajamos con la piedra, y así cada artista, escultor o alguien que es un hombre de la materia o una mujer de la materia va haciendo este taller. Y por otro lado los talleres con nosotros en que íbamos armando estas plazas, y finalmente lo que hemos hecho han sido 3 workshops. El primero fue armar esta mirador de los volcanes en Lonquimay, en Arenales, donde está esta comunidad indígena, donde estamos armando el primer centro de esquí intercultural, que hoy día es un lugar turístico, ya que la gente va, se saca la selfie, la postea, y lo loco de eso es que cuando hicimos esto, hicimos como una especie de guillatún con un muelle, era muy poderoso el espacio, pero nuestra comunidad no lo sociabilizó con los vecinos, y estuvo al mes de estar armado, lo motoserrearon. Sacaron el guillatún porque era potente, entonces en realidad como que yo creo que los amedrentaba. Pero independiente de eso, el muelle sigue existiendo y el lugar sigue estando. Después hicimos acá Plazoleta Negra, que tiene que ver con un proyecto que estamos haciendo en Santiago, que se llama Santiago Capital Outdoor, y que lo estamos llevando adelante con la Fundación Más Mil. Entonces también ese gesto territorial es para inaugurar esta nueva narrativa sobre el territorio, que es complejo de explicar, pero es como, ¿cómo puedo visionar o tener una idea nueva sobre un lugar? Necesito construir como una especie de hoja en blanco para poder pensar, que es un poco la propuesta de las travesías de Amereida, en realidad, no es un invento que hago yo, sino que Amereida lo que hace es entender el territorio como un gran desconocido, un gran mar, porque todos los inmigrantes que llegaron, cada uno traía su idea de mundo que venía de su propia cultura. Entonces empezamos a generar un montón de fragmentación territorial y se necesitaba, pero no una nueva cultura. Entonces esta tabla, el continente entendido como un gran mar al cual hay que signar para hacer aparecer como esta nueva manera cultural. Bueno, Cazzu, yo creo que muy, muy elocuente todo el desglose de todas estas capas y procesos que tú practicas en tu día a día, en tu trabajo, en tu investigación. Que justamente la intención de conversar contigo, que fueras develando todos los procesos, porque claro, no es solo el objeto arquitectónico final que uno ve y uno puede entender o conocer a un creador desde su obra final, pero creo que en muchos casos, y en el tuyo en particular, es tan expandido y profundo todo lo que hay en todo lo que nos has explicado, en un resumen obviamente hoy día, que te agradezco esa explicación, porque también desde ese lugar me encantaría preguntarte, porque tú hablas de la naturaleza en diálogo con estos objetos arquitectónicos y todo lo que pasa en el entremedio, y haces distinciones entre naturaleza, territorio, paisaje, como cuando hablas de que el paisaje aparece con la narrativa que le pone lo cultural, y ahí hay como unas tríadas conceptuales que manejas tú de forma también poética, y ver si nos podías también hablar de esos conceptos desde tu punto de vista. Naturaleza, sí. Territorio, paisaje, ¿no es cierto? Claro, es un poco esta como mar que plantea Mereida, ¿no es cierto? Que el territorio sería el mar, sería como este lugar de gran belleza natural, con hitos naturales que uno puede reconocer, como por ejemplo Torres del Paine. Voy a hablar de un caso específico que sería el Tierra Patagonia, que es bien emblemático y es como fácil de explicar esta cosa. Entonces cuando yo llegué al lugar donde iba a ser el hotel, frente al lago Sarmiento con el macizo del Paine atrás, perfecto, yo digo ya, ¿cómo hago un edificio acá? 5.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados, sin desmistificar este lugar, sin echarlo a perder, sin quitarle como esta cosa salvaje que tiene, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene una comprensión profunda del lugar donde está y de cuál es nuestra manera de hacer y qué es lo que la gente necesita para habitar y estar bien en un lugar como por ejemplo un hotel, que tiene que recibir a las personas y las personas pueden poder habitar ahí.
Entonces yo me imaginaba como un gran cuerpo territorial que está sobre el paisaje y en el corazón de este hombre estaba el hotel, porque uno va a ese lugar a hacer todos los recorridos y trekkings, a vivir esta experiencia de naturaleza. Entonces el hotel tenía que ser una fina piel que uno lo conectara con este lugar. Entonces cuando aparece el edificio propiamente tal, que es un edificio muy topográfico, que quiere ser muy respetuoso y que establece, digo yo, una especie de diálogo de amor entre el paisaje, ya es paisaje cuando aparece el edificio, porque lo que hace el edificio es hacer aparecer un paisaje cultural. Y eso es porque hubo todo un pensamiento detrás y toda una conceptualización de ese lugar para que la gente pudiera habitarlo, que hace aparecer otra manera. Entonces, el lugar en realidad se potencia con el edificio y el edificio se potencia con el lugar. Entonces, esa tensión que se construye, eso se lo leí a algún escultor europeo, porque no me puedo acordar cuál era, hace años, en una domus. Esa misma construcción, como esta tensión que es aprovecharse de la belleza natural que uno construye con el objeto arquitectónico o escultórico en el caso de él, ¿no? Como Heidegger también habla en Arte y Espacio como un hito escultórico genera una comarca o genera un territorio, genera un espacio conocido, porque produce estas tensiones y estas relaciones. Y también, quizás llevándolo ya a la escala más del individuo, ¿no? de la persona, está el tema del habitar, como de la experiencia del habitar, y de cómo la arquitectura también te puede transformar por una parte, y el cuerpo mismo. Entonces, en ese contexto, me encantaría preguntarte por la danza, porque, bueno, yo sé que tú eres bailarina, entre otras cosas, muy deportista, escaladora, haces muchas caminatas, trekkings, esquiadora también entiendo. Pero me interesa particularmente el tema de la danza, por lo poético, por el tema que hablabas de estos talleres que también se incorporó el baile y la danza, y qué ha significado eso para ti en tus procesos creativos, tu habitar de tu cuerpo desde esa práctica artística. Claro. Es que la danza es como el primer lenguaje, ¿no? Es la primera forma de comunicarnos. Antes del lenguaje bailamos, siempre hemos bailado, entonces como esa conexión y finalmente nosotros no percibimos solamente con los ojos y con la mente, percibimos con todo el cuerpo. Yo me acuerdo que le decía a mis alumnos en Talca que uno era como un instrumento, como una guitarra, todo el cuerpo está percibiendo. Entonces el sentido de la danza permite tener esa como relación espacial profunda, y en mi caso yo creo que porque era muy disléxica, entonces, y no tenía nada de oído, entonces la danza de alguna manera me ha enseñado a afinar el oído, a poder, como es muy compleja porque hay que mover pies, manos, cabeza, todo en un ritmo y en distintas direcciones, entonces eso me ayudó muchísimo a poder complejizar. Yo creo que la danza me ha ayudado mucho en el proceso de ser arquitecta y de ser persona también, porque también la danza tiene la maravilla que es como una meditación activa. O sea, uno está en conexión con el cuerpo, está en conexión con la música, está en conexión con el espacio, y cuando uno logra meterse realmente en el fluir de la música y del movimiento del cuerpo, entonces uno entra como en un estado superior. Y eso uno lo puede ver en las grandes bailarinas o bailarines, es muy bello. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y acercándonos ya al tiempo que tenemos establecido para hoy, también me encantaría preguntarte ya en este presente, y a propósito de todo lo que hemos hablado de los tejidos y las capas, y cómo tú vas juntando y uniendo hebras, luego de todo este último año de tanta transformación a nivel sociopolítico, humano, sanitario, crisis social, pandemia, si nos puedes compartir quizás algunas reflexiones o preguntas con que estés trabajando, o como qué actualización ha habido en ti como persona y como creadora luego de un proceso tan potente, ¿no? ¿O en qué estás? Ha habido como una comprobación de una hipótesis que yo tenía cuando hice la Casa Cala, me metí en el tema de la velocidad y me di cuenta, y leyendo a la Zaha Hadid,
Me di cuenta que a mí me interesaba una arquitectura dinámica, no una arquitectura estática ni gravitacional, una arquitectura que tuviera velocidad, que tenía que ver con los futuristas del principio del siglo pasado, no sé, los leí mucho, me parecía muy interesante como su manera de entender que a partir del invento de la velocidad, nuestra relación con el paisaje o con el entorno ya no era uno a uno, como cuadro a cuadro, sino que ya desde el caballo había como una relación distinta, después viene el tren como la gran máquina, hay que decir el automóvil, íbamos poco a poco entrando en un espacio que se perdía como esa relación uno a uno, y entramos en un espacio cinético que de alguna manera ha sido como un aprendizaje de entrar en este espacio n-dimensional que traen las tecnologías. Y yo pensé en ese momento, y leyendo a Virilio, entonces empecé a hacer una serie como de cruce, dije en realidad, vamos, esto era como en los años 80 o 90, vamos en esta como especie de aceleración absoluta, y va a llegar un momento que vamos a chocar con la barrera del tiempo, ese es un concepto de Paul Virilio, y ahí cuando choquemos contra la barrera del tiempo dije, vamos a entrar al espacio sideral, donde vamos a estar sin movimiento, pero con toda esta como capacidad y todo este aprendizaje que hemos hecho hasta ahora en el cuerpo. Entonces vamos a aprender nuevas maneras de estar. Y me parece que estamos exactamente ahí, porque la pandemia, por supuesto, ha puesto el mundo en pausa. Creo que veníamos hiperacelerados. Yo por lo menos venía así absolutamente viajando para allá, tomando un avión una semana, otra semana, yendo, viniendo. Y como que había una especie de urgencia de algo, hasta que de repente, ¡pah!, que es como el Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, que lo plantea también, y plantea como esta Koyaanisqatsi, que significa la lengua Hopi, la vida fuera de balance, y como la oportunidad de rebalancear a partir de que se rompe un sistema estructural, creo, y que nos permite entrar realmente en esta nueva cosmogonía que es la americanidad o los pacificanos, esto que está planteado por Amereida, de poder empezar a armar nuevos sistemas, y yo creo que son sistemas comunitarios que están liderados más como por aspectos femeninos del ser, no digo que por las mujeres, sino que todos tenemos de masculino y femenino, si no hay que leer el Fedón de Platón, no es que seamos las mujeres y no los hombres, no, eso es un complemento, somos todos juntos en este planeta, y somos muchos sexos que entran a jugar el juego y el rol, y nos estamos abriendo a nuevas maneras, y esa n-dimensionalidad nos está dando nuevas capacidades. Por lo tanto, yo creo que la pandemia de alguna manera es como un anticuerpo a la Tierra para defenderse de nosotros, que somos muy depredadores, y para devolvernos también a esa humildad de entendernos que somos parte de un ecosistema y no somos dominadores de ese ecosistema, y que tenemos que entrar en comunión y en relación y en trabajo comunitario. Y de ahí vuelvo al Andes Workshop, que no lo dije, es transdisciplinar, hay muchas disciplinas cruzándose. Se me quedó Sergio Lortegui en el camino, que es un naturalista que habla siempre sobre el territorio, y es maravillosa la manera como nos introducen en el lugar. En mi oficina ahora hay un geógrafo, hay un artista, hay ingenieros comerciales. Creo que el futuro es transdisciplinar, donde cada uno tiene algo valioso que aportar a un pensamiento común, a un sistema de construir un mundo mejor, más sustentable, más equilibrado, más humano. Yo tengo mucha esperanza en el futuro. Y bueno, y aquí estamos, y creo que esta como precariedad de vivir en el día a día, que no hay ninguna posibilidad de proyectar qué futuro tendremos ni para dónde vamos a salir, es también una forma perdón, mi perro, de poder entrar en la humildad. ¡Cállate! Bueno, sí, igual ya estamos terminando, así que puede aparecer el perro si quieres en pantalla. Oye, bueno, querida Kazú, la verdad que muy... ¡Oh, qué pesado! Espérame un poco, déjame ir a sacar. Ya, ahí se fue. Ya, ahora sí. Que muy fascinante escucharte y incorporar e integrar estos mensajes también que transmites de alguna manera sobre la vida, sobre la orgánica, sobre el fluir probablemente, y no puedo estar más de acuerdo con el desafío de estar en el presente y desde ahí ver qué pasa y cómo uno se va desplegando en un futuro incierto también es muy interesante. Entonces, gracias por todo lo que has compartido, que es riquísimo, de muchísimo valor.
sobre todo también porque eres una mujer latinoamericana con todo este conocimiento y esta sabiduría, además del talento y de las prácticas arquitectónicas y de desarrollo sustentable, territorial, comunitario, académico que haces, por decir algunas cosas. Así que dejamos a todos invitados a investigar y a revisar más sobre Casu Segers en internet. Hay muchísima información, por supuesto. Y bueno, te mando un muy fuerte abrazo y agradecerte. Gracias, Cota. Ha sido muy, muy entretenido. Así que muchísimas gracias a todos y al equipo por hacer esto posible, Juan Pablo. Así que genial. Muchas gracias. Estamos al habla entonces. Gracias, Casu. Besos. Chao. Que estén bien. Gracias, Gallery Weekend y al Mostrador. Sí, muchas gracias. Hasta luego. El arte nos une.